de las raíces, de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra. Nosotros queremos una estructura democrática que luche contra ese núcleo. Tendremos que pensar sobre ello. Nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. En primer lugar, bueno, agradecerle a los compañeros, a las compañeras, a todo el mundo que se haya acordado. No soy quizás la persona más adecuada para estar aquí a hablar del medio ambiente, del Plan B, pero voy a ser como Paco Imbral. Yo voy a hablar de mi libro. Y lo primero que voy a hablar es, y después enlazar con el compañero sindicalista de la CGT, una reflexión política, pero antes la lucha de Nerva y de los residuos, que tiene mucho que ver con Panamá y los paraísos fiscales. Estamos recogiendo firmas a todos y a todas antes de marcharse, si tienen conciencia y consideran que lo que voy a explicar, pues que no se vayan sin firmar, porque es necesario y ahora lo comentaré brevemente. Y vamos al grano porque si no hablo muchísimo y se va el tiempo. Verás, habla de la troika, de lo otro, del otro. No, hombre, no. Los ricos de toda la vida, que son unos poquitos, y los pobres, que somos muchos o medianamente pobres y que somos incapaces de quitarlos de una vez de en medio. Y aparte de eso hay muchos culpables. Hay culpables nosotros mismos. Aquí se supone que casi todos los que estamos, o todos los que estamos, defendemos una ideología que defendemos que el pueblo controle las plusvalías y organice la riqueza para poder vivir como persona y con dignidad. Ese es el tema. Y en la oposición horizontal hay muy poco que inventar. El capitalismo de hace siglos y siglos, hay que llamarlo por su nombre, es capitalismo. Acumular la riqueza, vivir como un rico, como un avaro y que le den morcillas al pueblo. Y el pueblo, pues yo soy de los que todos los días pienso y me quiero hacer esta reflexión y no encuentro la respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Que el pueblo no está en masa, que los ricos son muy pocos y no somos capaces de quitarlo, compañeros. Si mañana o pasado cogemos y salimos a la calle, todos los que somos y tenemos conciencia de los problemas, los quitaríamos de un plumazo. Se equivocan en el voto, porque yo no me equivoco en el voto, aunque me gustaría votarlos, pero con una patada en el trasero a muchos. No me equivoco en el voto, pero se equivocan muchos en el voto. Ahora tenemos un panorama distinto, que la sociedad civil ha sido capaz de reaccionar. Pero tenemos un problema, que el problema es que vamos como los cagajones por un río, dispersos y a destiempo. O hacemos un frente popular, el pueblo, la gente de los pueblos que tenemos conciencia y las ideas claras, o nos vamos a comer 3 rámanos por las hojas, como nos ha pasado en la historia. Esa es la primera reflexión, esa es la primera. Y como yo no vengo a hablar del asunto, si no es de medio ambiente, pues verá. Del medio ambiente del plan B hay muchas cosas. El primer problema que lo hace el capitalismo, los ricos, son las guerras. Esa es la primera catástrofe humana ambiental. No somos capaces de parar a estos belicosos, a estos guerreros que se podían ir a un paraíso fiscal y entre ellos matarse y eliminarse, autodestruirse. Las guerras hay que coger, haz el amor si puedes y te dejan y no hagas nunca la guerra. Reconviertes el tema en otras cosas. Ese es punto número 1 del plan B. La Europa de los besos, de los abrazos, de la cooperación, del trabajo y de la dignidad. Y las armas que se callen de una vez para siempre. Punto número 2 del medio ambiente, porque eso tiene que ver con el medio ambiente. Una catástrofe, verás. Las estafas económicas y las crisis económicas es la otra cara de la crisis ambiental. Todo lo que es antieconómico, mejor dicho, bueno, antieconómico, a la larga se convierte en antiecológico. Yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar, oye, Grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, no lo ves, va muriendo. Yo, como vais a observar, no soy un buen orador, no estoy acostumbrado yo a pasar por estas calamidades.
Y entonces me he preparado un discursito, os lo voy a leer, y he preparado un PowerPoint con imágenes, que lo he preparado con mucho cariño. Así que, bueno, pues espero que se os haga menos los 10 minutos de lectura que os voy a dar. Bueno, comienzo. La plataforma serrana Descubriendo al TTIP está compuesta por colectivos, organizaciones y personas que a título individual perseguimos informar a la sociedad civil de la sustracción de sus derechos y libertades, así como de las consecuencias que traerán al futuro de la humanidad la entrega de los recursos naturales a la voracidad de las multinacionales, a través de los llamados tratados de libre comercio. Estamos en un mundo globalizado, dominado por una mafia transnacional organizada que pretende suplir el poder democrático y soberano de los pueblos mediante mecanismos de control. Parémonos ante el espejo de América Central, la cuna del neoliberalismo y de los tratados de libre comercio. Allí comenzó todo. Por ejemplo, Colombia. En Colombia, el 40% de su territorio nacional está en manos de multinacionales agrícolas, ganaderas o extractivas, mientras los campesinos son sacados de sus tierras sin más opciones que el hacinamiento en los suburbios de las grandes ciudades. Mamá tierra, Mother Earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Ha sido una semana de mucho trabajo, una semana de mucho esfuerzo. Siempre un poquito nervioso, sin saber qué iba a pasar, y claro, lo que no podíamos imaginar es que en un salón que, según me han dicho, en la parte de abajo, en el teatro, hace 400 personas y había muy pocas sillas libres. Por lo tanto, estamos hablando de una asistencia de más de 300 personas a un acto del Plan B, algo nuevo, algo que está empezando y que creo que ha merecido la pena y que tenemos que seguir para adelante. Hemos hablado los compañeros de los distintos ponentes que han venido aquí, de las distintas organizaciones, de que tenemos que seguir haciendo este trabajo. El próximo hay que intentar que haya talleres de debate, que participe la gente, que repartamos más el trabajo y extendiendo esta necesidad que tenemos de cambiar la situación que nos encontramos en Europa. El acto creo que ha sido muy positivo, estamos contentos, las intervenciones creo que han estado también bastante bien, aunque era un tema monográfico, pero el hecho de que haya habido 8 ponentes creo que ha enriquecido lo que ha sido la ponencia, lo que ha sido esta conferencia y sinceramente estoy muy contento con los resultados. El apoyo de 2 parlamentarias también en este acto, ¿no?, que han venido hasta Aracena hoy. Sí, en principio esto era un acto que habíamos organizado el grupo de Aracena Puede, pero que pensamos que había que llamar a más gente. Si queremos esa unidad de la izquierda, si queremos que la gente que está sufriendo se una, tenemos que empezar desde abajo y tenemos que empezar por decir, aquí tenemos que estar todos, lo discutimos, lo hablamos y entonces pues vimos la posibilidad de invitar a otras organizaciones como ECUO, como Izquierda Unida, como la CGT, como Enemigos del Vertedero de Nerva, que es una preocupación importante que tenemos que tener en cuenta también la gente de Aracena, que Nerva parece que está muy lejos en kilómetros por carretera, pero en línea recta la tenemos muy cerquita y eso está siendo un basurero europeo que tenemos que tomar conciencia también aquí para luchar contra eso. Día a día cada vez la gente toma más conciencia y día a día tenemos que tomar testigos de los que se han ido para seguir luchando por una Europa más democrática, más libre, pero empezando por nuestro pueblo, por nuestra Andalucía y por nuestro territorio. Creo que Tere tiene una capacidad de bajarse a todos los niveles en el sentido de que sus intervenciones son fácilmente entendidas, tiene muchísima capacidad y la gente la ha felicitado mucho y creo que era importante, nos propusimos hace tiempo que queríamos traer a Tere Aracena, nos costó un poquito, no fue posible en las elecciones, pero hoy ha estado aquí, hoy ha estado apoyándonos y apoyando a todos los movimientos sociales, no de Aracena, sino a toda la gente con inquietud, a todas las mareas, a toda la gente que tiene ganas de luchar por un mundo distinto. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando tierra madre escuché, bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame grite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra. No solamente emigramos, también hemos sido tradicionalmente tierra de acogida. Aquí hay un problema medioambiental también muy grave que Juan nos ha comentado y que yo aprovecho para lanzar,
que es el debate sobre el agua. El agua no puede mediatizarse en torno a un sector. Es un debate sesgado. El sector de la agricultura no es el único sector afectado por el problema del agua en Huelva. El agua es un derecho universal también, es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y, por tanto, tenemos que conseguir que ese debate entre en la ciudadanía para evitar todas las presiones que los lobbies del agua están haciendo sobre la Junta de Andalucía para seguir esquilmando nuestros recursos hídricos en la provincia. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother, mother, grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente. Lo que os voy a contar son un poco las reflexiones que hemos compartido con relación a esto del Plan B. Comentábamos antes en la mesa, que por cierto estoy encantada de tener ocasión de compartirla con las personas que la integran, que es muy fácil hablarle a un auditorio de personas que están todas convencidas, porque eso es lo fundamental que le puede dar potencia de futuro a la construcción de una Europa alternativa, que estemos de acuerdo en elementos centrales básicos, que luego cada cual aporte al desarrollo de esos elementos lo que pueda, desde su organización, a título individual, en el ámbito en el que trabaja, en el que se mueve, en el que convive, porque una de las razones por las que estas tareas suelen ser difíciles es porque es complicado que cualquier persona agobiada con sus problemas de todos los días, que además son tantos y tan graves ahora, pueda conectar lo que le pasa en su vida cotidiana con todo esto que estamos hablando aquí y que a ojos de esa persona puede estar completamente ajeno a eso, porque ya se han encargado todos esos poderes de los que ya se ha hablado aquí, de que la gente no conecte unas cosas con otras y que no crea que tiene la posibilidad de cambiarlas para mejorar también su vida cotidiana, por muy lejos que le digan que está Bruselas y todo eso. El Plan B es una iniciativa que en realidad están haciendo y que desde Izquierda Unida lo que consideramos que tiene de positivo es que está tratando de poner en contacto y en trabajo cooperativo a muchas organizaciones y a muchas personas que no están de acuerdo con la manera en la que se está gestionando la Unión Europea, sobre todo por las consecuencias que está teniendo en la vida cotidiana de las personas, que queremos regenerar este sistema construyendo uno sobre unas bases más decentes, en las que se primen las condiciones de vida y de trabajo de las personas, el respeto al medio ambiente, la calidad democrática de las instituciones y desde luego el respeto a los derechos humanos y a su desarrollo efectivo. Y eso no se puede hacer con un sistema que está montado exclusivamente para proteger la libre circulación de los capitales y que todo el mundo pueda hacer negocios y que gane cuanto más dinero mejor, sin pensar en la necesaria satisfacción de las demandas de la ciudadanía, con cuyo trabajo efectivamente generan ese dinero formidable que luego se llevan a paraísos fiscales. Como todo esto está montado de una manera disparatada y desde luego no está pensado en la gente, lo que estamos planteando desde Izquierda Unida o la aportación que queremos hacer a esta red de personas y de organizaciones, tanto sindicales como políticas como sociales, que están enredadas en la construcción de ese Plan B, es efectivamente tener una alternativa. Y en nuestra opinión, la alternativa tiene que pasar porque cualquier gobierno que quiera, que tenga voluntad política de cambiar las cosas, cuente con el respaldo social suficiente como para enfrentarse a estas instituciones tan poderosas y que para que lo pueda hacer cuente ya con la solidaridad de otros pueblos de la Unión que ya también presionen a su gobierno para esos cambios. Si la gente está movilizada, si nos olvidamos de las fronteras, pensamos en común y generamos el fortalecimiento de gobiernos que quieran plantar cara en positivo para que efectivamente la riqueza que generamos sirva para que la gente viva mejor y no para que se enriquezcan groseramente unos poquitos,
pues creemos que estaremos dando unos pasos correctos. Y en eso son positivas todas las iniciativas individuales o colectivas que se den. Y desde Izquierda Unida estamos encantados de haber participado, muy agradecidos por la invitación a la convocatoria. Y bueno, yo trasladado también a los asistentes y las asistentes un saludo de Antonio Maillo, que en realidad era quien iba a venir, pero que como sabéis pues todavía se está recuperando y no puede al 100%, pero bueno, en cierta forma lo que he trasladado ha sido también una parte muy importante de las reflexiones que él me ha pedido que contase aquí hoy. Y algunas de las reflexiones que desde Izquierda Unida y muy brevemente creemos que hace falta que compartamos y que sigamos con experiencias como esta y que se incorporen más organizaciones y más personas. Algunas de las cosas que tenemos que hacer son, a nuestro modesto entender, empezar a explicar de la manera más sencilla y más pedagógica que se nos ocurra cómo está conectada la vida cotidiana y los problemas cotidianos de la gente con estas cosas, que ahora parecen tan ajenas. Nos tenemos que cargar de razones y de una explicación sencilla para que las personas de nuestro entorno empaticen con esto por la cuenta que nos trae, a ellos, a ellas y a nosotros y a nosotras. Entonces habrá que decirle, por ejemplo, a las personas que se ganan la vida en las dehesas de esta provincia, que la Unión Europea tiene un figura o varios o varias que decidieron que había que introducir un coeficiente de admisibilidad de pastos en la política agraria comunitaria porque los animales no comen debajo de los árboles, que a lo mejor es verdad en la Europa del Norte. Claro, aquí con el clima que tenemos, los animales comen debajo de los árboles y ¿de qué manera? Al campo andaluz eso le ha quitado el 60% de las ayudas que recibía de la Unión Europea, pero es que al campo de Huelva, que además en términos ecológicos la dehesa le pone un freno a la desertización, le puede acarrear la pérdida de muchos puestos de trabajo, de mucha gente. Y de la gente que aún conserva su puesto de trabajo en el campo en Andalucía, también le tendremos que decir que si su modelo es seguir trabajando a 2,5 € la hora, en cuadrilla itinerante y durmiendo en almacenes, si así van a poder sacar para adelante su familia. Voy a poner un ejemplo de experiencia personal de por qué y cómo conocí a Teresa. Conocí a Teresa en el puente de entrada a Cádiz en el verano del 2012, en las marchas del SAT, Andalucía contra el paro. Iba ella con camiseta verde, marea verde, iba yo con camiseta marea verde y le dije, vamos a juntarnos y nos hacemos una foto. Al final no nos juntamos, pero a los 3 meses estábamos montando Marea Verde Andaluza, en Antequera. Yo soy de la CGT, aparte de otras cosas, ella es de Ustea. ¿Por qué cuento estos detalles? Porque el SAT, otro sindicato, movilizó a gente de otros sindicatos en un proyecto común que era luchar en el verano del 2012 por el tema del carrito del Mercadona y que la gente estaba comiendo de los vertederos de basura de los grandes supermercados, esos que el TTIP nos quiere meter por detrás. Para mí es un ejemplo de confianza y de decir qué es lo prioritario hoy, aquí, ahora. Mirar las siglas, mirar antes de ayer las elecciones sindicales o mirar pasado mañana. Desde ese punto de vista, cuando yo vi y bueno, aquí voy a hablar como Podemos, pero bueno, me cambio. Hace 2 años, en la presentación del manifiesto Mover Ficha, y ya sé que hablo aquí un poco de parcialidad, pero para mí fue un ejemplo, es decir, para mí merece la pena dar el salto a la participación política. Yo siempre había estado en los movimientos sociales y sindicales, militancia de partido no. A mí me mereció la pena dar un paso hacia adelante en el partido Podemos en ese momento. No quiero abrir un debate sobre eso, sino el ejemplo vivencial de que hay que poner por encima de las siglas y los proyectos individuales o de organizaciones concretas, sino miremos hacia adelante. Plan B. Por eso también me ha gustado mucho la intervención de Isma en cuando he dicho, vale, sí, y traemos estas propuestas.
me parece bien. Propuesta encima de la mesa. Reunámonos, sigamos reuniéndonos y sigamos poniendo fechas concretas de desobediencia a esta Europa. Invito a esa reflexión a todos los aquí presentes y Teresa, no te tengo que presentar, pero bueno, es tu turno. El 2 de septiembre de este año, un niño de 3 años muerto en una playa turca provocó una convulsión enorme en toda Europa y al punto de que no solo las almas sinceras de los pueblos solidarios convulsionaron y demandaron con un grito unánime solidaridad y respeto a la legalidad internacional, sino que algunos del mundo de la hipocresía política reflejaban en sus redes sociales una gran indignación. Desde entonces, algo más de 210 días, 357 niños, es decir, 2 niños o niñas al día, han muerto en las costas del Mediterráneo como consecuencia del cierre de las fronteras a los refugiados procedentes de la guerra en Siria, con una falta de respeto absoluta a la legalidad internacional en materia de refugiados y con una enorme hipocresía viniendo de un país como el nuestro, que ha visto cómo tuvieron que cruzar sus fronteras víctimas de la guerra que huían de la masacre. Aquí no podemos estar en contra de la entrada de refugiados, aquí no podemos estar en contra de acoger a las familias que están huyendo de la guerra y de la muerte, y no podemos tolerar que quienes con hipocresía lamentaban la muerte de Aylan Kurdi sigan hablando de derechos humanos en nuestro país. Esta es la Europa que estamos construyendo, una Europa con una frontera cavada con muertos, con una frontera cavada con una vulneración permanente de los derechos humanos, y estamos hablando de leyes, no de desobediencia, no de rebeldía, de leyes, de normativas internacionales, una Europa que solo cumple las leyes cuando son duras para las mayorías sociales. En julio de 2015 hubo un golpe de Estado financiero en Grecia. Quizás ningún titular dijo que la cosa fuera tal que así, pero el Banco Central Europeo decidió obligar a los bancos griegos a cerrar y a no volver a abrir hasta que el gobierno griego, que había sometido a referéndum el tercer memorándum, que suponía de nuevo reformas antisociales para la mayoría de los griegos y las griegas, se sometiera a la disciplina de la troika. Ante ese ejemplo, muchísimos en toda Europa que estamos construyendo, tratando de construir el cambio en nuestros gobiernos y el cambio en nuestras políticas de nuestros países, empezamos a mirarnos con preocupación y dijimos, necesitamos que cuando llegue el momento del cambio, sea como fuere, se vehicule a través de la organización que se vehicule o de los procesos sociales por los cuales se dé ese cambio, tengamos un plan acordado, tengamos un plan redactado, tengamos una alternativa al chantaje que la troika sí o sí va a poner sobre la mesa. Ese es el sentido del plan B. Tenemos que ser conscientes de que controlar los gobiernos no es controlar el poder y de que en el contexto de esta Unión Europea, en el que el presidente, el mismo Juncker, llegó a decir que no puede haber decisiones democráticas contra tratados europeos, fijaos qué paradoja, no puede haber decisiones democráticas contra tratados europeos, la lucha contra la austeridad, la lucha por la vida, o es europea, o es internacional, o no vencerá nunca. Entonces, empecemos a diseñar ese plan B, empecemos a organizar esa lucha a nivel internacional, pues ese es el sentido de la iniciativa que traemos hoy aquí. Pero yo no quiero que esa iniciativa del Plan B sea solo la iniciativa del Plan B de los que ya somos conscientes de lo que ocurre y queremos construir alternativas. Yo quiero que esa iniciativa del Plan B la tenga todo el mundo entre las manos y en sus corazones. Es decir, antes decía Diego, nosotros no pertenecemos al grupo de los tontos y las tontas. Pues yo quiero que ese grupo, que no son tontos ni tontas, se incorporen, entienden, interpelen y transformen esa alternativa.
porque de alguna manera lo que ha sido un cambio cualitativo en los últimos años es el hecho de que al sistema se le han caído las caretas. Algo pasó cuando millones de personas salieron a las plazas a decir que no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Fijaos la radicalidad de ese eslogan, que lo llevaban entre las manos no solamente personas procedentes de los movimientos sociales, no solamente personas que pertenecían a organizaciones de la izquierda, sino la gente que se había dado cuenta de que efectivamente quienes controlaban y gobernaban no eran los que se presentaban a las elecciones, sino los que les pagaban las campañas, que se dieron cuenta de que nos habían robado, de que la crisis había sido una estafa y lo que habían hecho a partir de ahí era estafarnos en nuestra propia cara. Se rescata a los bancos con 250.000 millones de euros. 250.000 millones. Son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas de este país. Y como consecuencia de ese rescate, se genera una deuda que nos compran los mismos bancos a los que rescatamos. Esto que parece un chiste es la realidad. Es esa la estafa. Pero es que además esos bancos hacen un negocio suculento con la compra-venta de deuda pública en Europa. Porque el Banco Central Europeo, que se surte con dinero público de los estados, le presta a los bancos al 0% y los bancos nos lo prestan a nosotros al 3%. Nos roban los bancos 3 veces. 3 veces. Bueno, pues eso hay que explicarlo hasta que se nos seque la boca. Eso hay que explicarlo hasta que se nos seque la boca. Y decir que aquello fue consecuencia de una decisión política, no era ningún fenómeno meteorológico. Porque de alguna manera yo creo que cuando hay personas que siguen votando al PP o al Partido Socialista, es de alguna manera porque hay cosas que son muy persistentes. Una es el miedo a lo diferente. El miedo que además trasladan los medios de comunicación cotidianamente de cualquier agente social o político que tenga la capacidad de cambiar las cosas. Normal. Si es que resulta que las empresas de comunicación son los mismos grupos empresariales de los bancos a los que pretendemos pedirle que nos devuelvan el dinero. Son de los mismos grupos empresariales, de los grandes empresarios de este país, a los que queremos decirle que tienen que pagar impuestos. A ser posible aquí, en el mismo país de donde sacan el dinero, que los paguen justamente aquí. ¿No van a organizar una campaña de miedo a la ciudadanía? Evidentemente, si tienen dinero y pueden hacerlo, evidentemente lo harán. También porque durante muchos años se ha dicho que no se puede, que no se pueden cambiar las cosas, o sea, que las cosas funcionan así por una especie de orden natural. Y de alguna manera, de un tiempo a esta parte, se abre una ventana en la cual hay tanta indignación y sobre todo tanto asco por la clase política, como se le ha solido llamar, para mí evidentemente no es una clase social, que al menos la ciudadanía ha sido capaz de decir de forma muy mayoritaria que no le gusta. Ahora, construir una alternativa que la gente visibilice como posible, necesaria y deseable, pues es el reto que tenemos sobre la mesa quienes queremos cambiar el futuro de este país. Hay que decirle a la gente también que el rescate no ha sido solo un rescate de los bancos, que hemos rescatado también a las eléctricas. Esas mismas empresas solventes y controladas por el Estado, porque nosotros nada más que privatizamos las empresas que funcionan, las que no funcionan, las empresas públicas que funcionan, las que no funcionan nos las quedamos, que se privatizó y se vendió, que ganan 2.000 millones de euros en beneficios más cada año en los últimos 3 años hacia atrás, y a las que rescatamos con 3.500 millones de euros de ayudas ilegales que ahora mismo están siendo investigadas en la Unión Europea. Y que están generando, con los cortes de luz, con los cortes de suministro, más víctimas mortales que los accidentes de tráfico en este país. Eso hay que contarlo. Esa es la estafa, exactamente esa. Y luego, además, algunas evidencias empíricas con las puertas giratorias que vienen a ser la guinda de un pastel. Pero, sobre todo, es mentira que la crisis iba a ser un periodo temporal de nuestra vida y que después volveríamos justo al momento anterior. Se ha hablado mucho con muchas metáforas, ¿no? Una de ellas es la luz al final del túnel. Y dice el filósofo checo Zizek que esa luz al final del túnel parece ser un tren
que viene de frente en realidad. No vamos a volver a la misma situación de 8 años atrás. Ese lugar común en las conversaciones de a ver si pasa la crisis y mejora la cosa, no es una realidad. Lo que vamos a encontrarnos es con una nueva relación entre las clases sociales y no vamos a reconocernos ni a nosotros y a nosotras mismas, con la excusa de la crisis, destruir derechos sociales, destruir capacidad de negociación de la mayoría social, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y la evidencia más clara de eso, de que no era verdad que todos tuviéramos que hacer un esfuerzo y entre todos salíamos, que también fue otro de los eslóganes, entre todos saldremos, esa que creo que fue de Zapatero, se convierte en una absoluta evidencia cuando vemos que nos hemos convertido en el segundo país más desigual de la Unión Europea. Que resulta que hay gente que con la crisis no es que le haya ido peor, es que le ha ido estupendamente. Y que a la gran mayoría, pues evidentemente, le ha ido bastante mal. Esta idea sencilla hay que trasladarla, pero es que además hay que decirle a la gente que existen alternativas, que se puede gestionar la vida de otra manera. Que la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos propugnan políticas que garantizan las inversiones de quienes les pagan las campañas. Y nosotros hacemos política, actividad social, intelectual, compartimos debates, nos preocupamos y leemos porque queremos ser felices. Son perspectivas absolutamente distintas de la realidad. Nosotros sabemos que además las políticas económicas de recorte no solo son injustas, no solo nos indignan porque generan desigualdad, porque generan una situación que provoca que en Andalucía haya un 51,1% de los niños y las niñas en riesgo de pobreza y de exclusión social, 51,1% en el siglo XXI, sino también porque son ineficaces. Nos vendieron durante mucho tiempo que esto era renunciar a derechos sociales, renunciar al derecho a un medio ambiente limpio, derecho a la salud ambiental, derecho a tener condiciones de trabajo dignas. Renunciábamos a eso a cambio del empleo. Pero es que resulta que también es mentira, porque además el tipo de empleo que se genera ni siquiera nos permite llegar a fin de mes en muchísimos casos, creciendo como la espuma el fenómeno de los trabajadores y las trabajadoras pobres. Os voy a poner un ejemplo concreto. El otro día fui a la COVA, la cooperativa de leche, ¿no?, en el Valle de los Pedroches. Se pone siempre como ejemplo de cooperativa andaluza que funciona, va bien. Fuimos en concreto de la mano de Mercadona, porque sabéis que Mercadona le compra la producción a la COVA y la leche de Mercadona de Hacendado es de la COVA. Bueno, pues Mercadona tiene mucho interés en que en Podemos simpaticemos con cómo ellos le dan vida a la economía en Andalucía y nos invitaron ahí a COVA. Nos lo pesamos mucho, pero definitivamente y finalmente fuimos. Después de contarnos las bondades de ese acuerdo entre Mercadona y la COVA, pues fuimos a una granja. Evidentemente nos llevaron a la granja más hermosa del Valle de los Pedroches, donde 80 vacas con una gran limpieza, con unas condiciones higiénicas y tecnológicas espectaculares, pues se pretendía que generasen hasta 45 litros de leche. Ese era el objetivo, ¿no?, que produjeran más que nunca, que la producción de leche fuera puntera, que se produjera más leche que en ningún otro momento, y bajo esa premisa tenían a varios ganaderos estrellas que estaban consiguiendo llegar a ese objetivo de los 45 litros de leche. Bueno, pues en una parte, el ganadero que era dueño de la granja, que había sido vaquero toda su vida, lechero, le pregunté, ¿y usted qué hace aquí? Pues usted debería estar jubilado, ¿no? Y dice, hija, yo llevo toda la vida con las vacas, pues no sé bailar, no he ligado nunca ni nada, ¿qué voy a hacer yo ahora jubilándome? Pues aquí estoy, ayudando a mi hijo. Y le pregunté, ¿y usted con cuántas vacas empezó? Y me dijo, yo empecé con 10 vacas. Y digo, ¿y las 10 vacas? Había allí 80. ¿A cuánta gente alimentaban? Y dice, pues éramos mi madre, mi padre y 5 hijos. Y digo, ¿y esta granja a cuántos sueldos da? Y dice, da 2 sueldos. Dice, bueno, 2 sueldos no, porque las mujeres también trabajan, 2 sueldos más o menos. Y me dice él, por lo bajini, y además trabajábamos menos. Y ni siquiera tenían un sistema automatizado de ordeño, es decir, que ordeñaban las vacas a mano. Bueno, pues resulta que ahora trabajaban más horas, tenían peores condiciones de vida y cobraban menos en proporción de lo que se cobraba hace 30 años. ¿Eso es progreso? Ese es el empleo que nos quieren dar a cambio de renunciar a todo lo demás. A cambio de renunciar a la salud, a cambio de renunciar al aire limpio, a cambio de renunciar al agua limpia,
a cambio de renunciar a los derechos laborales, a las vacaciones, a las bajas por maternidad. Pues exactamente ese ha sido el engaño al que nos han estado sometiendo durante tantísimo tiempo. ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿De qué manera podemos conseguir cambiar la realidad? Yo creo que las estrategias son múltiples y son absolutamente todas necesarias. Tenemos que estar en cada lucha que se da. O sea, cada vez que hay un conflicto y la gente se moviliza por algo que le afecta en primera persona, de repente se dan saltos de conciencia muy grandes. Por eso cuando hablamos de los tontos y las tontas, bueno, pues esos tontos y tontas, entre comillas, un día se encuentran con un desahucio, con un despido, con que le cierran el cole de sus hijos o con que le privatizan el agua y le suben la factura. A raíz de esas movilizaciones parciales, la gente de repente, decía Einstein, cuando el cerebro se abre una idea nueva ya no vuelve a su tamaño original. Después de esas luchas concretas, y yo lo he visto sobre todo especialmente en La Paz, en estos desahucios, de repente ya mi lucha no es solo mi lucha, porque yo he necesitado de los demás para conseguir algún tipo de victoria o de ayuda, sino que mi lucha también es la del otro. Y ahí se empieza una cadena de concienciación y de solidaridad que es la herramienta más potente que tenemos para cambiar realmente las cosas. Otro ejemplo, hace 2 meses presentamos en el Parlamento una iniciativa que no es nuestra, que es la ley de la plataforma de afectados por la hipoteca, que se presentó también en el Parlamento de Cataluña y que forma parte de las 5 reivindicaciones de la paz, ¿no? En el Parlamento de Cataluña, hace 1 año y medio, 2 años, antes de que existía siquiera Podemos en el anterior Parlamento. Esa misma ley, la misma, adaptada a las competencias andaluzas, se aprobó por unanimidad. Todos los grupos presentes en la Cámara votaron que sí, incluido Albert Rivera, que estaba allí sentado entonces, era diputado del Parlamento de Cataluña, y salió por unanimidad. Hace 2 meses presentamos esa misma ley en el Parlamento de Andalucía y ni siquiera pasa la primera votación de tramitación de la propia ley. Fijaos. Hay más izquierda en el Parlamento de Andalucía de ahora que en el Parlamento de Cataluña de hace 1 año y medio. ¿Qué es lo que hace que ningún diputado tuviera narices para darle al no en el momento de la votación? Que la plataforma de afectados por la hipoteca y sus acciones eran tan hegemónicas que nadie era capaz de afrontar la crítica que iban a asumir a partir del día siguiente. Que sabían que votando en contra de esa ley perdían votos de forma inmediata. Esa es la clave. Eso fue para mí el ejemplo más claro de que no se trata solamente de ocupar cada vez más escaños en los ayuntamientos y en los parlamentos, que también, os los vamos a seguir dejando destrozando la vida con sus leyes y con sus medidas y con sus propuestas, sino que hay que seguir construyendo red social, movilización, marea, organización, sindicalismo, todo ese tipo de cosas. Tenemos que convertir al final la movilización y la participación pues, en una costumbre. Y además tenemos que aprender también a disfrutar de ello. Yo después, al final del día, cuando mi madre me dice 1000 veces, ¿y tú para qué te metes en estos líos? Con lo bien que tú estás dando clases, con tus niños y con tu familia y ahí en la viña, o sea que hay un espacio de confort. ¿Para qué te metes en esos líos? Bueno, pues yo no solo lo hago por responsabilidad, ni mucho menos por heroísmo, lo hago porque no soy capaz de vivir de otra manera. Lo hago porque sería incapaz de ver a Aylan Kurdi en una playa en Turquía y no intentar al menos, con equivocaciones, con errores, con estrategias erróneas, con recolocaciones, cambiar la realidad. Pues eso es lo que le tenemos que trasladar a todos esos tontos y tontas, entre comillas, que tampoco se es feliz en la apatía, que tampoco se es feliz en la resignación, que tenemos que construir el mundo nuevo que llevamos en los corazones con una sonrisa en la cara, sin decirle a nadie, tú no sabes, tú eres tonto, tú no te enteras. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Bueno, a mí me toca cerrar dando 4 pinceladas. La primera es muchas gracias de nuevo a todos vosotros, vosotras. La segunda, a la mesa con todos sus ponentes y ponentas. Uy, imponente.
imponentes y tomo nota. Hace falta poner fecha, la siguiente, el 28 de mayo, movilización a escala europea. Tomo nota, hay que sentarse y hablar de qué poder de organización tenemos que construir, ágil, flexible y contundente. Tenemos que crear redes, tenemos que tener autonomía y confianza. Un mamá reclamó, se la paga, la llamó, y esto no es de hoy. Pues ha sido un acto precioso, la verdad es que no solo el entorno, sino también la gente que ha acudido, que ha sido masivo el acto, que además han puesto sobre la mesa perspectivas muy diferentes, pero un mismo objetivo, ¿no? Y realidades muy diferentes, pero un mismo objetivo, que al final es construir esa alternativa que llevamos en nuestros corazones, pero que sabemos que se puede poner negro sobre blanco, que es viable, que es justa y que se puede llevar adelante. Nosotros estamos convencidos de que no solamente hay que luchar por conquistar el poder, por conquistar el poder para la mayoría, por tener una economía que ponga en el centro a las personas, al medio ambiente, que ponga en el centro la igualdad y la felicidad de los seres humanos y no los beneficios de los grandes inversores, evasores, defraudadores y en muchos casos compradores de corruptos. Sabemos que eso se puede hacer, pero necesitamos unirnos todos, buscar una vinculación entre gente de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de las organizaciones políticas, de las plataformas ciudadanas, que algunas de ellas, las de la comarca, han acudido y han estado también hoy aquí, para cerrar un plan, para tener un acuerdo sobre el cual poner sobre la mesa en el momento en que sabemos que es muy difícil negociar con las instituciones europeas. Es decir, nuestros sueños no acaban en los Pirineos, nuestros sueños traspasan las fronteras de nuestro país y tenemos que tener la capacidad de negociar con la Troika políticas diferentes, políticas que no acaben con la vida sana, saludable y cuidada de las personas, al tiempo que no acabe también con nuestras propias economías, por las que generan empleo sostenible, por la economía social, por la pequeña y mediana empresa, por la gente que de verdad crea empleo en los pueblos y ciudades de nuestra tierra. Pues ese es el objetivo del Plan B, construirlo entre todos, hacerlo participado, elaborarlo lejos de cómo se elaboran las políticas económicas, que son lugares oscuros, pequeños, que no conocemos y donde se llegan a acuerdos que no se negocian democráticamente con nadie. Decía Jean-Claude Juncker, llegó a decir que ninguna decisión democrática podía contradecir los tratados de la Unión Europea, ninguna decisión democrática. Fíjese que es un absoluto robo de la soberanía de los pueblos. Pues nosotros, por contra de eso, decimos que la democracia en Europa se construye desde abajo, se construye con la gente y se construye en los pueblos y en las ciudades. Y es precioso que ese Plan B, que viene de tantos sitios distintos en toda Europa, aterrice en Aracena, aterrice en esta sierra tan hermosa, con tanta gente tan luchadora, y que seamos capaces de tejerlo pues desde abajo arriba y de conseguirlo. Bueno, pues durante mucho tiempo se dijo que la generación joven era pasota, que ni estudiaban ni trabajaban porque no querían, que nada les interesaba, que solo estaban preocupados de sus cosas, de sus pequeños vicios triviales, y efectivamente se sabía, yo sabía, soy profesora de educación secundaria, que eso no es verdad. La gente más joven, en algunos casos incluso los niños, son aquellos que todavía no están anestesiados contra la injusticia, aquellos que cuando la ven se rebelan de forma natural. Que durante mucho tiempo no lo hayamos visto, que no haya habido espacios en los cuales se organizaran, se les dijera que ellos también tienen voz en política, que ellos también tienen que protagonizar la vida pública, no significa que la juventud, que esa edad, que esa época sea aquella en la que todavía, insisto, no existe esa anestesia, esa costumbre de la injusticia. Yo lo he visto de siempre en mis clases, cuando hemos hablado del cambio climático, cuando hemos hablado de la desigualdad entre hombres y mujeres, cuando hemos tenido debates profundísimos, que de verdad no lo he visto con ese cariño, con esa preocupación, ni siquiera en el Parlamento de Andalucía, donde, por cierto, los debates suelen ser bastante más duros. Sí, sí. La juventud para mí siempre ha sido uno de los espacios fundamentales en los cuales construir un mundo diferente. Siempre ha sido así, aunque durante mucho tiempo no lo hayamos visto o querido ver, ¿no? Y haya habido esa visión incomprensiva con la gente joven y esos mensajes. Ahora existen herramientas de participación, una nueva generación se incorpora y eso es garantía de futuro democrático.
pues aquí participan y hay plataformas diversas que han tenido ocasión de participar en este acto. Se ha presentado la plataforma serrana contra el TTIP. El TTIP, que es algo que tenemos que explicar y traducir en todas las comarcas de Andalucía, es un tratado que se está negociando de forma secreta en Europa, donde se está planteando que derechos sociales, requisitos y condiciones ambientales, requisitos y condiciones de salud de los productos que se venden y se compran, están sometidos a los beneficios de las empresas que puedan invertir aquí. Por poner un ejemplo muy concreto, en cualquier momento podría una empresa de los Estados Unidos querellarse contra el gobierno español si entienden que la salvaguarda del derecho a maternidad o que las leyes que defienden la salud pública o la salud ambiental perjudica sus beneficios. Pueden querellarse contra nuestro gobierno, sea cual fuere este, e imponerle que elimine toda la normativa de protección de los consumidores, de los trabajadores, etcétera, etcétera, para garantizarles el negocio a empresas que vienen de fuera. Frente a eso, nosotros creemos que hay que desarrollar una economía que de verdad genera empleo. Durante mucho tiempo nos hicieron el chantaje de decir que teníamos que renunciar a nuestro medio ambiente, que teníamos que renunciar a la salud. A mí no se me olvidará una vez cuando me contaron en Baracaldo que estaban preocupados por unos vertidos de lindane en un estanque y decían, bueno, pero los residuos más peligrosos los meten en un camión y los mandan para Huelva. Pues yo creo que no es verdad que tengamos que soportar eso a cambio de empleo, porque además el empleo que nos ofrecen ni es suficiente ni de verdad garantiza la supervivencia de las personas. Por tanto, que no nos roben la salud, que no nos roben nuestro medio natural, que no nos roben lo que de verdad nos puede dar de comer, que es nuestros paisajes, nuestras dehesas, nuestras encinas, nuestras economías locales, el pequeño comercio que es el principal afectado por el apoyo a las grandes empresas, y que podamos construir de verdad y apoyar a esa economía que de verdad genera empleo en las comarcas, también en la Sierra de Aracena. Ya mamá reclamó, se la paga, la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos.